La política es suba de tasa de interés. La tasa de interés, junto con el dólar oficial, no se puede quedar más atrasada frente a la inflación, sino que tiene que estar por delante de la inflación, la tasa de interés, para que los argentinos ahorren en pesos y no corran al dólar. Y esto es lo que va a hacer el día de hoy el Banco Central. Desde que empezó el año, ya en acuerdo con el FMI, se subieron 2 veces la tasa de interés de referencia por la aceleración inflacionaria. Esta va a ser la tercera vez del año de la suba de tasa de interés. Y esto, más allá de que vos puedas revisar las metas del acuerdo con el FMI en los próximos meses por el impacto y el shock de alimentos y de energía, es parte de la política económica. Esto es lo que no vas a revisar. Es decir, cuando más inflación haya, más vas a tener que subir la tasa de interés porque es parte del acuerdo. Y además es lo que piensa también Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, más allá de que está en el acuerdo. Hoy va a estar la reunión del directorio del Banco Central con la suba de las tasas de interés real positivas que le ganan a la inflación. No atrasar el dólar oficial, liberar precios regulados, combustibles, tarifas de servicios públicos, obviamente en medio de un shock externo inflacionario de precios adicional, como está ocurriendo hoy con lo de Ucrania. Esto es lo peor en esta coyuntura, pero es inexorable porque es la política económica capaz de acordar y es la política económica además que tenés que aplicar porque no tenés otro margen, es decir, no tenés forma de seguir pagando los subsidios, no tenés forma de seguir atrasando el tipo de cambio oficial. Ajuste fiscal, recorte de subsidios energéticos, y si no se pueden recortar los subsidios, como pasó los 2 primeros meses del año, porque el shock de precio de la energía es muy fuerte, el ajuste, el FMI lo va a pedir que lo haga el resto de las variables del gasto público. Básicamente, recorte de transferencias a provincias, se están recortando ya este año fuerte, y licuación del gasto social, lo que contábamos el otro día. Ya en el primer trimestre, las jubilaciones quedan fuertemente atrasadas respecto a la inflación y el Estado recauda en base a la inflación. Lo mismo pasa con la asignación universal por hijo y otros gastos, salarios públicos, que en los próximos meses van a quedar atrasados frente a la inflación. Y el ajuste monetario. Este es el set de la política económica que se va a instrumentar. ¿Y por qué digo que esto es tu política económica y que uno también piensa que en esta coyuntura es muy poco margen para que puedas hacer otra cosa? Porque fíjense lo que pasó en diciembre con la emisión monetaria. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las causantes de inflación? Eso está saldado entre los economistas en el impacto que hay con la política monetaria en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. Es obvio que la emisión monetaria tiene un impacto desde el punto de vista inflacionario, más allá de que puede haber otros factores que están influyendo. ¿Cuál es el origen de esta emisión monetaria? Bueno, un déficit fiscal grande. En diciembre, la emisión monetaria del Tesoro para financiar al Banco Central fueron 655.000 millones de pesos. Eso es lo que emitió el Banco Central para financiar al Tesoro, porque sobre fin de año se acumularon todas las cuentas impagas, fin del año pasado, del sector público nacional, y si no se emitía eso, no podías pagar jubilaciones, AUH, todos los aumentos que están por la movilidad previsional. Este año, el acuerdo con el fondo le pone un corset muy grande a la emisión monetaria. Esa emisión monetaria extra es la que permitió que el nivel de actividad se mantuviera, que la gente desesperada viendo las remarcaciones de precio gastara en el verano y lo que sea, y fuera y demás, pero también que la aceleración de la inflación se convalidara. Este año, el Banco Central tiene que emitir nada más que 700.000 millones de pesos. Es decir, todo lo que emitió prácticamente en diciembre es lo que te autoriza el FMI a emitir en el acuerdo durante todo 2022. Es decir, que hay un corset muy pero muy fuerte a la emisión monetaria. Y ese es un punto también de discordia y de contrapunto enorme con el kirchnerismo. Este corset muy fuerte, la emisión monetaria, es la contracara de que necesitas tasas de interés reales positivas altas en la Argentina este año para que el sector público pueda financiarse no con emisión monetaria desde el Banco Central, sino emitiendo bonos de la deuda en pesos en el mercado local, y tiene que haber tasa de interés atractiva para que los bancos y otros inversores te presten los pesos con una tasa de interés que le gana a la inflación. Ese combo, y vuelvo al inicio, choca de frente con la política
económica que imagina el kirchnerismo en este contexto. La política económica que imagina el kirchnerismo en este contexto es totalmente distinta. Es suba de retenciones generalizada para financiar subsidios cruzados a distintos sectores, a la harina, a las verduras, a la carne, a distintos sectores, fuertes controles de precios y precios máximos, bonos de compensación para jubilados y AUH para compensar la pérdida de poder adquisitivo que ya están teniendo en el arranque del año y se va a profundizar en los próximos meses y que va a golpear sobre el consumo y va a desacelerar el consumo y el nivel de actividad. Y tasa de interés real negativa para no frenar el crédito y darle una ayudín adicional al consumo para que el nivel de actividad siga fuerte. En este contexto, la receta del kirchnerismo es, bueno, si hay que emitir más para financiar el desvío fiscal que estas cosas implican, más allá de los problemas que hay desde el punto de vista inflacionario, emitamos más. Bueno, claramente es la contracara. Es decir, están en una postura, en una línea de colisión. Lo que Alberto Fernández tiene como menú de su política económica es totalmente distinto a lo que piensa hoy Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. E insisto con este punto, Cristina dejó trascender el fin de semana, nosotros comentamos acá la nota de Horacio Berbisky, dejó trascender que ella cree que todo va a saltar por los aires en el corto plazo, es decir, que en el próximo mes o en los próximos 2 meses todo salta por los aires. ¿Tiene razón con eso? Es decir, ¿tiene razón pensando que lo que está haciendo en términos de política económica Alberto Fernández implica que todo estalle dentro de 1 mes o 2 meses, como dejó trascender Cristina a través de periodistas que hablan todos los días con ella? Bueno, desde mi punto de vista, claramente no. Es decir, los próximos 3 meses la Argentina tiene la oferta de dólares extraordinaria del momento de la cosecha gruesa con precios récord de la cosecha. Tiene el ingreso de los dólares a las reservas del Banco Central más allá de lo que hay que pagarle. Es decir, el gobierno tiene en los próximos 3 meses cierto sosiego desde el punto de vista del mercado cambiario, la posibilidad de que te salte el dólar y se especialice todo. Lo que sí tiene razón Cristina es que en los próximos 3 o 4 meses vamos a un escenario en el cual la inflación le gana a la jubilación, el AUH, a la mayor parte de los salarios públicos y privados, y eso genera inexorablemente una desaceleración del nivel de actividad y una situación mucho más tensa desde el punto de vista social y político. Es una situación donde la calle se tensiona con los sindicatos, con los movimientos sociales. Y la pregunta ante ese escenario, que no es un escenario de estallido de la macro, es decir, justamente para eso se hizo el acuerdo con el fondo. Porque si ibas a default hoy y te saltaba el dólar, se espiralizaba e ibas a la hiperinflación. Ahora, no estalla la macro, pero la pregunta es si resiste la calle. Si resiste la calle los próximos 3 o 4 meses de desaceleración del nivel de actividad con estos niveles de inflación. Porque vas a un escenario que muy probablemente sea de estancamiento en los actuales niveles de actividad con pérdida de poder adquisitivo. Bueno, la discusión donde va a estar parado en este escenario el kirchnerismo, si va a estar en la calle o va a estar en los sillones cómodos del Estado, ocupando los lugares claves como están hasta ahora, negociando por lo bajo con Alberto Fernández.